Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y vamos con el vídeo de hoy. Feliz semana a todos. Y hoy os traigo dos perfumes con café, y viene a colación de uno de ellos que hace quizá 3-4 semanas que lo he incorporado a la colección, pero aún no había tenido ocasión de sacarlo, y es un perfume muy interesante, muy bien de precio. Y el otro es un perfume que sí que ya ha salido en el canal, ya tiene unos meses, pero yo pienso que es un perfume que se merece un poco más de lo que se comenta de él. Comencemos. Ajayeb Dubai de la Tafa. Ajayeb Dubai de la Tafa, con esta 2023, es una eau de parfum. Como podéis ver, la caja es muy chula, con toda negra, con detalles en plateado, arriba pues lo típico, el logo, y detrás también es muy típico las explicaciones, el sello de autentificación, y bueno, la verdad es que es chula, la caja es chula, y además es un cartón así como, tiene como un engomado que le da una textura muy chula. La verdad es que para los precios que valen estos perfumes es increíble. El frasco tiene una forma extraña, como podéis ver, aunque se vea todo oscuro, la parte delantera es cristal transparente oscurecido, pero si le da la luz podemos ver perfectamente el nivel del líquido. Aquí lo pone Ajayeb Dubai, y el tapón, que es de plástico, que sostiene perfectamente, va a presión y va durito. Y me voy a atomizar y así veréis también cómo funciona el atomizador. El atomizador va perfectísimamente. Vamos a hablar primero de este perfume y luego hablaremos del otro. Un perfume que tiene las siguientes notas: azafrán y piña en la salida, café, hojas de violeta, y en el fondo tiene caramelo de mantequilla, vainilla y sándalo. Es un perfume curioso, son acordes muy conocidos ya, muy utilizados en varios perfumes, pero tiene unas combinaciones muy curiosas. La salida con el azafrán, al menos hablo de mis sensaciones. Me da una sensación, no sé si a alguien le pasa lo mismo, me da una sensación como acuerada. Me da una sensación como si tuviese cuero. Un cuero marrón, un cuero así oscuro, no muy fuerte, pero sí que tengo esta sensación. La piña no se nota demasiado, sí que se nota un toque afrutadito, pero no pensemos, por ejemplo, en el Honor and Glory, que tenemos una piña muy cremosa que se nota, y no pensemos en otros perfumes, estilo, por supuesto, los estilo Aventus, no, aquí es una piña más apagada, más metida dentro de lo que son las otras notas, y queda más en segundo plano. Yo aquí lo que noto de primeras es ese azafrán que le da como un toque acuerado, y ya empieza a emerger el café. Y además noto un café tostadito oscuro, con una cierta presencia. Por ahí se notan algunas notas verdes, se va notando así un poco de refilón, podríamos decir, y todo bastante dulce. Una de las características que tiene este perfume es que es un perfume gourmand, es un perfume totalmente gourmand, muy dulce. Va avanzando, el secado va avanzando del perfume, sigue el café se sigue notando, se va volviendo muy cremoso, sale una maderita por ahí de sándalo, cremosa también, pero tiene ese toque amaderado en el fondo, que tarda un poco en llegar y perdura hasta el final. El café también tarda, y tenemos esa nota que nos dice caramelo de mantequilla, que junto con la vainilla y junto con el café le dan una cremosidad muy rica, la verdad. Muy rica. Es un perfume muy cremoso, pero oscuro. Pero es un perfume oscuro, cálido. Desde luego, yo este perfume lo veo para distintas ocasiones. Un poco el desarrollo del perfume es este. Sale como acuerado, con un toque afrutado por ahí medio escondido. El perfume se vuelve muy cremoso, acafetado, con un café bastante tostadito y fuerte, y el muy cremoso, dulce, con un poco amaderado en el fondo. La mantequilla le da, el caramelo de mantequilla le da
ese tono caramelizado muy rico, que junto con la mantequilla, pues como os decía, le da un toque muy gourmand, muy gourmand. Yo me imagino este perfume utilizarlo para salir de fiesta, por ejemplo, en invierno, otoño, invierno, por chicos jóvenes, y me lo imagino perfectamente. Me lo imagino también para hombres, es masculino, con ese café pues, y el azafrán queda muy masculino. Me lo imagino también hombres de más edad también, que lo puedan llevar también para salir a cenar, para más nocturno que diurno, en otoño, en invierno, también lo veo. Lo veo, por ejemplo, un perfume perfecto para una cena de Nochebuena. Eso que estás en casa, con la familia, con la calefacción, quizá la chimenea. Lo veo muy apropiado para estas ocasiones. Por tanto, como podéis imaginar, es un perfume que no le veo límites de edad, rangos de edad, bastante masculino. Se mueve, no lo veo casual, no lo veo un perfume casual, lo veo un perfume que va más de lo semiformal, digamos, a fiestero y quizá para ocasiones formales, pero siempre nocturnas, para ahí también lo vería. Y vamos, estas serían las ocasiones que yo las veo. Rendimiento. No es una bomba, pero rinde muy bien. Rinde muy bien. Es que no es necesario que un perfume sea bestia, porque además este perfume, si proyectase más, podría llegar a molestar. Proyecta bien, 1,5 metros seguro la primera hora. Y una segunda hora que se va retrayendo un poquito más y hasta la tercera no llega a ras de piel, perdón, a la burbuja personal. Y a la séptima, entre la séptima y a la octava hora, pues ya pasará a ras de piel y pues una horita más hasta que se pierda. Por tanto, tiene un rendimiento de unas 8 horas sólidas que no está nada mal. Es una muy buena opción. A mí me costó 25 euros este perfume y vamos, lo veo fantástico, lo veo fantástico. Además pude probarlo en tienda física, los bazares que estamos comentando estos días y por tanto un perfume muy recomendable. Muy recomendable de que lo intentéis probar. Está muy bien. El Ajayeb Dubai de la Tafa. Está el otro, el Portrait, que tiene de la misma colección, que tiene mango. Que a ver si puedo hacerme con él pronto y lo sacamos también en el canal. El segundo perfume que quería comentaros es el Green Extravaganza de Valentino Uomo, Borin Roma, Green Extravaganza 2024, este mismo año. Oliver Cresp y Natalie Lorson, dos grandes perfumistas, ya lo sabéis. Lo que es la caja, pues es la caja típica de los Borin Roma con toques verdes, ¿no? Aquí tenemos el frasco, que también es muy típico, con ese degradado que ahora están sacando los Borin Roma, también con toques verdes. Y aquí tenemos un perfume que no declara ninguna nota verde, pero a ver las haylas. 2024, como os decía, Eau de Parfum, y nos declaran bergamota, café y vetiver. Evidentemente tiene muchas más notas, como no puede ser de otra forma. Me lo voy a atomizar. El atomizador también va muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos una salida muy cítrica, con una bergamota potente. A mí me recuerda un poco esta salida. Me recuerda un poco a la salida del Myself de Yves Saint Laurent, la versión Eau de Parfum, ¿no? Eau de Parfum, que sale con bergamota de Calabria y tal, y sale con una bergamota muy prominente, con un cierto dulzor, o sea, es una bergamota que se nota, muy cítrica, y el café tarda un poco en salir, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en otros perfumes que tienen café, enseguida, yo al menos enseguida lo noto, aquí tarda un poquito en salir. Hay notas verdes que no están declaradas, notas aromáticas, seguramente hay especias. Yo en la salida noto posiblemente cardamomo, no me extrañaría que tuviese cardamomo. Luego también creo que o bien geranio, o bien lavanda o esclaré, algún tipo de este tipo de notas aromáticas seguro que hay. Y va saliendo el café. A medida que va secando, va saliendo el café. Pero aquí tenemos un café muy distinto al que teníamos en el Ajayeb. Aquí tenemos un café muy distinto. Más suave, no tan tostado. No sería tanto
quizá más tipo cappuccino, podríamos decir, un poco más rebajado. También esto hace de que el perfume sea más fresco, porque este perfume es más para en primavera y para verano, pero el café se deja sentir. Y además esta combinación, lo he dicho muchas veces, entre bergamota y café a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Este contraste de que tenemos una bergamota no testimonial, sino una bergamota potente, que se deja sentir, y poco a poco, con las notas verdes y aromáticas, va saliendo la nota de café, a mí me encanta, me encanta. Y luego, a medida que ya va secando y ya va llegando al final del perfume, van saliendo notas leñosas, el vetiver que está declarado, seguramente habrá algo más, seguramente habrá cedro. Yo creo que hay patchouli, porque yo le noto ese verdor un poco achocolatado que mezclado con el café, que el café va rebajando pero no se pierde del todo, y queda un fondo amaderado, leñoso, suave, cremoso, con ese café que aún se deja percibir. Es un perfume mucho más fresco, como os decía, primavera y verano, que se puede llevar perfectamente en verano, aunque yo creo que primavera es la época ideal para este perfume, más diurno que nocturno. Aquí tenemos, aunque una noche veraniega queda fantástico esto también, y lo veo para todas las edades, pero quizá no lo veo juvenil. En vez que el otro sí que me lo imaginaba para salir de fiesta chicos jóvenes, yo creo que a partir de 25 años, más o menos, no lo veo tan juvenil. A partir de ahí no le veo ningún límite de edad. También lo veo bastante masculino. No veo que sea un perfume para nada unisex, y tiene un rendimiento considerable, a considerar, porque es un perfume fresco, pero estas notas le dan una cierta densidad. No es que sea... Vamos a ver, proyecta bien la primera hora, pero no se alarga mucho en el tiempo. La bergamota va proyectando bien, a partir de la segunda hora ya se va retrayendo, va pasando a una burbuja personal, y a la sexta hora ya se reducirá mucho, ya pasará a ras de piel, y a las séptimas 7 horas y media más o menos se perderá. Pero 6 horas y media aproximadamente, cercanas a las 7, sólidas las tendremos también, lo cual no está nada mal. A mí es un perfume que me gusta mucho. Ya sabemos que está Natalie Lawson de por medio, pero yo creo que es un perfume que se lo ha tratado injustamente, que se le ha vapuleado un poco, y en cambio yo creo que es un perfume interesante. Y estos, amigos, han sido los dos protagonistas de este vídeo, dos perfumes con café, pero dos perfumes muy distintos, Uno más gourmand, cálido, hibernal, otro más cítrico, más leñosito, más verde, más aromático y más para primavera, verano. Dos perfumes que se pueden compenetrar. A los que nos gustan las notas de café, podemos tener este perfume para el verano y este para el invierno, y quedamos perfectamente. Y nada más, esta ha sido la reseña de estos dos perfumes. Tenía ganas ya de sacar el Ajayeb, que hacía tiempo que lo tenía por aquí, y tenía ganas de volver a sacar el Green Extravaganza, porque me da la sensación de que no se le ha dado el hype que merece. Nada más, amigos, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios sobre estos perfumes, sobre otros perfumes de café, o sobre lo que queráis, ya sabéis, como siempre. Si no estás suscrito, pues te pediría que lo hicieras, y nada más, nos vemos muy pronto, ya lo sabes, muy pronto. Gracias y hasta luego.